Alberto Bernal, jefe de estrategia de inversión, de inversiones de ICSE Securities. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos sobre qué tan resistente es la economía mexicana a choques externos, las presiones inflacionarias en el país, las perspectivas para la política monetaria y qué podemos esperar para el peso mexicano, que ha vuelto a cotizar a máximos desde la elección presidencial. Y para hablar sobre este tema, así como la decisión más reciente de la OPEP, me acompaña en el estudio Alberto Bernal, jefe de estrategia de inversión de XP Securities en Miami, que estás en Nueva York. Gracias. Con mucho gusto, muy gracias por la invitación. Primeramente, ya el mercado daba por descontado que la OPEP extendería el recorte de producción durante 9 meses más, pero no quedó contento. No quedó contento, pero es que yo creo que este es el típico evento de, como dicen en inglés, buy the rumor, sell the fact, ¿no? Entonces todo el mundo se anticipó a que esto efectivamente iba a ser la decisión y entonces suben los precios antes de la decisión. Una vez sale la decisión, comienzan a deshacer posiciones los inversionistas, entonces, o los especuladores, y por eso creo que estamos viendo el movimiento que estamos viendo en este momento, porque ahí siguen habiendo bastantes vientos en contra en cuanto al precio del petróleo, y es que la verdad, Carla, hay que ser muy sinceros, yo estoy completamente impresionado de ver la forma tan rápida como se ha recuperado la producción de petróleo en Estados Unidos. Yo pensé que iba a ser un proceso mucho más lento y la evidencia me ha mostrado que estaba equivocado. Y precisamente ese aumento en la producción de crudo shale o del shale, que de lutitas, gas de lutitas que vemos en Estados Unidos, junto al aumento en los inventarios, pues también preocupa al mercado, porque con esta decisión de la OPEP que no vaya a ayudar a reducir el excedente global, y por eso quizás no quedaron contentos porque esperaban que hubiera un recorte mayor. Exactamente, o se necesitaría un recorte mayor, aunque la verdad, seamos sinceros, yo pensaría que así hubieran, por ejemplo, anunciado un recorte de 12 meses o un recorte más grande. La realidad es que lo que hemos visto en términos de Shale Country, o sea, el Permian Basin y todas estas cosas, la capacidad de reacción que ha tenido es bastante impresionante. Y yo creo que tiene que ver mucho con las mejoras de la tecnología que hemos visto en la extracción de petróleo esquisto. Y eso es algo que yo creo que llegó para quedarse. Entonces, por ejemplo, nosotros en XP en enero esperábamos que para final de año el precio del petróleo estuviera a $70. Con la evidencia que ha sucedido, nosotros ya ajustamos a la baja nuestra expectativa para final de 2017 a $60. Creemos que va para arriba un poco más, porque sí va a haber el efecto de OPEP, sí es, digamos, es más grande en términos absolutos que la capacidad de incremento de Estados Unidos de producción, pero no va a ser lo suficiente como para generar un incremento tan fuerte como hasta $70. Por otro lado, en México, esta semana vimos que en la cifra final dada a conocer, el crecimiento económico se aceleró en el primer trimestre a 2.8% frente al año pasado. ¿Cómo ha cambiado el panorama económico para México desde la elección presidencial de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que te dicen los inversionistas acá sobre el país? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que la mayoría de las personas con las que yo converso al respecto está bastante bien impresionada con el número del primer trimestre, porque todos habíamos llegado a la conclusión de que, y es apenas lógico, porque es que uno tiene que ser lógico en este mundo, o sea, uno no puede ser un cínico para hacer análisis financiero o económico. El presidente Trump sube con una retórica muy agresiva en contra de México. Cualquier persona lógica que hubiera oído la retórica del presidente Trump hubiera dicho, es bien probable que bajo cualquier escenario haya una disminución de la inversión extranjera directa a México. Pero no hemos visto ese evento, por lo menos no en la magnitud que hubiéramos esperado verlo. Entonces ha sido una gran sorpresa esa situación, y también ha sido una gran sorpresa la forma como la demanda doméstica en México se ha comportado muchísimo mejor. Las ventas al por menor se han comportado muchísimo mejor a lo que yo esperaba, por ejemplo. Yo para el mes pasado esperaba un número de 3,5%, en ventas al por menor salió en 5.5%. O sea, son números mucho mejor a los esperados, y es muy buena noticia, obviamente, porque eso implica que la economía de México es mucho más fuerte de lo que algunos llegamos a pensar en el momento en el cual el presidente Trump es elegido, ¿no? Pero la inflación, ¿qué tanto
te preocupa? Vimos a Goldman Sachs y Barclays señalar que ya ven una contaminación en los precios, sí, y que no está relacionado con el combustible o con la debilidad del peso, y se encuentra al doble del rango objetivo del Banco Central. Yo pensaría que sí hay algo de efecto secundario de la depreciación del tipo de cambio tan agresiva que se vio desde la elección, que se permeó en las expectativas inflacionarias y en el proceso de generación de precios dentro de la economía. Esos son los que se llaman la contaminación de los precios de segundo orden, que es el primer movimiento, es el movimiento de gasolina, todo lo que tenga que ver con la devaluación, etcétera, y todo eso comienza a permearse dentro del resto de los precios de la economía. Eso es lo que Banxico siempre ha tratado de evitar, que sucedan estos efectos de segundo orden. Yo creo que todavía son unos efectos suficientemente acotados. Algo de evidencia hay, como te digo, al respecto no es una evidencia que esté implicando que vamos a entrar en un proceso de aceleración de la inflación ni nada parecido, pero creo que es algo que sí tenemos que ver. Y yo creo que la decisión de Banxico en la reunión anterior, donde yo personalmente pensé que no iban a subir tasas, yo pensé que Banxico iba a esperar a que la Reserva Federal subiera. Creo que la decisión que toman ellos es para tratar de mandar un mensaje de seriedad y de completa, o sea, que básicamente va a estar totalmente condicionada la política monetaria a evitar que esos efectos se vuelvan permanentes, porque estos efectos de segundo orden, lo peor que le podría pasar a la población de México es que vuelva a tener que convivir con una inflación más alta. Y entonces tú coincidirías con los comentarios que hizo recientemente el subgobernador Javier Guzmán de Banxico, de que podríamos ver quizá de pronto nuevas alzas. Pues yo creo que es casi un hecho que si la Reserva Federal se mueve en el corto plazo, Banxico decida seguir esa subida de tasa, ¿no? Entonces nosotros en XP ya nos tocó ajustar. Nosotros teníamos pensado que se iba a llegar al máximo de tasa de interés de intervención al 7%. Yo creo que ahora el máximo va a ser 7.25, que es una tasa bastante alta a nivel internacional. Esperemos que ese sea el final. Ahora, como todas estas cosas son tan inciertas, Carla, pues uno nunca puede decir, bueno, hasta aquí ya dejó de subir la inflación y estamos bien. Los modelos míos sí muestran que en la segunda parte del año vamos a tener una caída de la inflación bastante rápida, porque hay un efecto de base bastante bueno. Y creo que para el 2018, por ejemplo, lo más probable es que por ahí más o menos en marzo del 2018, la inflación ha caído tanto que le dé la posibilidad al Banco Central de comenzar a bajar tasas de interés. Por otro lado, dinos cuál esperas que siga siendo el comportamiento del peso mexicano, que ha tenido pues fuertes repuntes esta semana. Y sobre todo por esta decisión de la OPEP, que Exacto. Ya vimos que los precios cayeron por debajo de los $50 el barril, podrían continuar volátiles y esto le pegaría a la moneda. Pues mira, una de las cosas que yo he aprendido después de 16 años en este negocio de tratar de predecir cosas muy difíciles de predecir, es que quizás el peso mexicano es una de las monedas más difíciles de predecir del mundo entero, porque el peso mexicano es una moneda muy libre. Eso tú la puedes transaccionar en cualquier parte, en China, en Japón, en Corea, donde sea, en Chicago, cualquiera. Realmente es la moneda latinoamericana global. Entonces eso lo vuelve una moneda bastante difícil de predecir. Ahora, lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Bajo el escenario que tiene que México seguir siendo un componente de mercados emergentes, que creo que es un hecho, hay formas de tratar de buscar el fair value, el valor real de la moneda, atando o asumiendo que otros países han tenido la capacidad de demostrar mejor ese valor. Déjame darte un ejemplo, Brasil, por ejemplo. Entonces, México y el real brasilero y el peso mexicano estaban muy correlacionados hasta abril del 2016. ¿Qué pasa en abril de 2016? El peso mexicano comienza a perder valor, el real brasilero sigue ganando valor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Donald Trump va a ser el candidato republicano. Entonces, el peso mexicano comienza a reaccionar desde ese momento. Como ya sabemos que va a ser muy difícil para Trump cumplir con sus promesas tan agresivas en cuanto al NAFTA, entonces tenemos que comenzar a disminuir un poco esa ponderación. Entonces, cuando yo hago esas regresiones, me dice que el peso mexicano, si el real está a 3.10, más o menos cercano a lo que estaba hace un par de semanas, el peso mexicano debería valer alrededor de 16.50. Yo no creo que vaya a llegar a 16.50, pero la expectativa de XP es que para final de año sí estamos mínimo a 18.
y lo venimos diciendo desde marzo, que el peso debería irse a 18 porque ya se ve más claro que el presidente Trump no va a tener la capacidad política, porque es muy difícil, de destruir el NAFTA. Y con eso me gustaría terminar. Esta semana el presidente Donald Trump se encuentra en su primera gira internacional como presidente de Estados Unidos, lo cual ayudó a desviar un poco los problemas aquí en casa. Envió al Congreso pues su propuesta de presupuesto para el 2018, que incluye, entre otras cosas, recortes a programas importantes en Estados Unidos, pero también ayuda a países como México, Centroamérica, especialmente para temas como de seguridad, de narcóticos. Exacto. Y también incluye pues un desembolso de alrededor de $1.600 millones para la construcción de un muro con la frontera con México, y tenemos al tema del NAFTA. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues mira, lo que mandó el presidente Trump al Congreso no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. Pero el presidente Trump lo sabía. Esto es el inicio de una conversación, digamos. El presidente Trump manda este documento, que es totalmente inviable. Tú no puedes disminuir el gasto público de la forma como, bueno, ojalá pudieras, que sería espectacular, pero para bajar el gasto público en $1 trillón, si no estoy mal, en Medicaid, pues tienes que hacer unos cambios radicales que dudo que puedan hacer, ¿no? Entonces esto es el inicio de la conversación. Pero lo que sí vimos es cuáles van a ser las prioridades del presidente Trump. Entonces me gusta una cosa, me gusta que hay claramente un enfoque en tratar de disminuir el gasto público. Porque Estados Unidos sí tiene de dónde recortar el gasto público. Estados Unidos malgasta muchas cosas y tiene que haber una... Cuando no hay presión para disminuir el gasto, se gasta mucho. Entonces creo que sí, Estados Unidos debe volver a entrar en esa tónica de ser mucho más cauto en el gasto público. Pero la forma como lo vas a lograr no va a dar ni la posibilidad de que sea tan fuerte, y por lo tanto creo yo que atado a esta propuesta de presupuesto, pronto vamos a estar hablando sobre la reforma fiscal que quiere hacer el presidente Trump. Y Carla, lo que vamos a concluir muy seguramente tú y yo en un par de meses es que esa reforma que se va a presentar, que el presidente Trump dice que va a ser la mayor disminución de impuestos de la historia de Estados Unidos, va a terminar siendo realmente una mini reforma fiscal, donde se va a reducir el impuesto corporativo de 35 a 25%, y hasta ahí llegó la reforma fiscal. ¿Sabes por qué? Porque no hay por dónde más. O sea, si tú quieres lograr evitar que 25 millones de personas en Estados Unidos pierdan su seguro médico, que es lo que sucede bajo el plan de salud que se aprobó en la Cámara de Representantes, que a propósito, está Death on Arrival en el Senado. El Senado no va a aprobar esa ley que se aprobó de salud en la Cámara de Representantes, porque sería básicamente firmar el certificado de defunción del Partido Republicano en las elecciones del 2018, en las midterm elections. Entonces algo diferente va a salir de ahí, y lo que va a salir va a ahorrar mucho menos dinero. Entonces no va a haber suficiente para disminuir los impuestos. Como te digo, todo es una dinámica, todo está conectado entre todo, y creo que la administración Trump, el presidente Trump específicamente, poco a poco está entendiendo que ser presidente de un país no es lo mismo que ser presidente de una compañía. Muchas gracias, Alberto Bernal, jefe estratégico